es que Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que marche. Y como Dios dijo que el pueblo tiene que marchar, pues lo propio es que se organicen para la marcha. Y esto da una visión bien amplia de cuál debe ser el trabajo y la responsabilidad de aquellos que tienen metas en el Señor. Porque a veces la gente tiene unas metas, pero lo que hacen es diametralmente opuesto a las metas que tienen, ¿no? Es como el que quiere estudiar medicina y se pase todo el semestre relajando y vacilando y disfrutando de la buena vida. Y uno le pregunta, ¿y qué está estudiando? Pues medicina, pues. Pero no estoy aprobando nada. O sea, esto nos da ese tipo de visión, ¿no? Mira, hay una meta que alcanzar, Dios nos ha dicho que vamos a conquistar una tierra, vamos a ver si tenemos los elementos necesarios para poder lograr esa meta y ese propósito. Ahora, luego en los restantes capítulos, sobre todo hasta el capítulo 17, empieza a verse una grande dificultad, el factor humano. O sea, no es lo mismo, decía el jíbaro nuestro, no es lo mismo llamar al diablo, ¿verdad?, que verlo venir, ¿verdad? Entonces, uno puede hacer unos planes basados en unas promesas, pero el reloj es inmisericordia, ¿no? Él sigue caminando hasta que finalmente nos lleva al punto donde hay que empezar esa marcha. Y desde luego, cuando Israel entendió las promesas de Dios y vio todo el proceso de maravilla, no les dio mucho trabajo actuar con la precisión que actuaron en términos del censo, en términos de lo demás. Pero el pueblo, en todos sus componentes, tanto el pueblo, el sacerdocio, inclusive Moisés, inclusive Aarón, en la medida en que se acercaba el momento, en la medida en que se acercaba la hora cero, empezó a sufrir las crisis que los humanos fácilmente podemos sufrir. ¿Será esto así? ¿Será esto verdad? ¿Lo lograremos? Esto no será una emoción nuestra, esto no será que Dios nos ha metido en este jebulú, ¿verdad? Y eso es de humanos. Fíjese que en el caso de Jesús tuvo momentos donde con mucha facilidad le decía a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre sea entregado y destruyan este templo, ¿verdad?, y en 3 días yo lo voy a reedificar. Y él hablaba con esa autoridad. Pero cuando llegó el tiempo del Getsemaní, la hora cero, ¿verdad?, y cuando meditó en la realidad de lo que eso implicaba, le dijo al Padre, ¿tú crees que hay posibilidad de que esto se haga de otra manera? Si es posible, pasa de mí esta copa. Desde luego, la grandeza de Jesús es que, consciente del riesgo, yo creo que el cielo nunca ha estado en mayor peligro que en ese momento. Jesús, consciente del riesgo que implicaba el sacrificio en la cruz, le dice al Padre, si tú dices que no es posible, yo me sujeto entonces a tu voluntad. Estaba hablando como humano, como hombre. Y obviamente tenía que hablar así, porque de lo contrario la salvación no fuera efectiva. Tenía que hablar como humano.
y tenía que presentar la realidad de su escenario como humano. Y desde luego, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Y a veces es un tanto inentendible a la psiquis humana, pero lo que padeció Jesús en la cruz como dolor no tiene que ver nada con los clavos, ni tiene que ver nada con la corona de espinas, ni tiene que ver nada con los latigazos. Hubo gente que físicamente sufrió más que eso. Sí, los que enganchaban así. Donde está el verdadero dolor de Jesús no es en los clavos ni en nada de esas cosas. Es lo que dice el profeta: Él llevó el pecado de todos nosotros. Y como hemos dicho, hay pecados que, a pesar de ser pecados, racionalmente son aceptables a la mente humana. Pero hay pecados que no hay forma de aceptarlos en la mente humana. Ayer yo vi en Haití, en las noticias, cómo la gente se robaba las cosas. Robar es pecado, pero a fin de cuentas, ¿qué aplicación del pecado le vamos a dar a un individuo que está desesperado y no ha comido? Que se jode lo que encuentre y se lo coma, hombre. A fin de cuentas, él está desesperado. ¿Ves? O sea, ese es un pecado que yo racionalmente sé que es pecado, pero cuando lo llevo a la realidad del acto, pues si ese hombre tiene hambre, ¿qué más se le puede pedir? Tiene hambre. Pues fíjese que ese pecado yo entiendo que es pecado, pero lo puedo entender y lo puedo justificar. Pero Jesús llevó pecados en su cuerpo que yo no lo justifico. Por ejemplo, el abuso de un niño, la violación de un bebé. Eso para mí es asqueante, eso es sucio, eso es vil, eso yo no lo aceptaría bajo ningún... Óigame, ahí es donde está el dolor grave de Jesús, que tuvo que hacerse pecado, llevar el pecado que yo no acepto en mi conciencia, porque era de la única manera que el mensaje de la gracia, yo tal vez no lo perdone a un violador, pero el mensaje de la gracia lo perdona. Yo tal vez no perdone al que asesinó a mi abuelo, pero el mensaje de la gracia perdona al asesino de mi abuelo. Entonces Él llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Yo creo que esa ha sido la experiencia más trágica en la cruz para Jesús. El santo se hizo pecado. Ahí es donde uno dice, wow. Así que mirar al pueblo de Israel dentro de esta situación es mirar a un pueblo en su humanidad, a un Moisés y a un Aarón, que caen en desilusión porque el pueblo, mire, está cansado de lo que está experimentando, está cansado. Es un pueblo grande, son cerca de 2 millones de personas caminando por un desierto, con 1000 limitaciones, con unos temores increíbles. Y cada vez las cosas se le complican en el camino. Mira, queremos pasar por la tierra de los amarillos. No, por aquí no pasan. No, que queremos pasar. No, por aquí tampoco pueden pasar. O sea, es una situación de dolor, de angustia para el pueblo. Y desde luego, Moisés tiene clara la visión, pero a fin de cuentas, hay gente que puede nublarle la visión a cualquiera. ¿A usted no le ha pasado? Sí. Usted tiene un convencimiento de lo que va a ser extraordinario, hasta que se lo cuenta 2 o 3. Dicen, ten cuidado que no te metas ahí, muchacho. No, pero es que tenemos... No, muchacho, mira que yo conozco uno que se mete... Y llega el momento cuando dice, ¿y ahora qué hago? O sea, la convicción se drena. Y Moisés fue víctima de ese proceso. O sea, llegó un momento